Bendiciones, amados en Cristo, ¿cómo están todos? Qué gusto para mí poderles saludar en esta oportunidad que el Señor nos está permitiendo. Un día más de vida, un día más que vemos la gloria de Dios en nuestra vida, un día más de victoria, de procesos, un día más en el cual el Señor nos está permitiendo estar en su presencia porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de amor que continuamente nos está procesando de una u otra forma. Ahorita usted está conectado conmigo y esa es una señal de que Dios ha sido bueno con usted. Dios ha sido bueno conmigo y nos ha dado precisamente un día más de vida para estar en su presencia, para aprender de su palabra y para seguir creciendo como un verdadero hijo de Dios. Bienvenido entonces a este su espacio. Esperamos que el Señor nos permita estar unos minutos antes de que llueva por acá. Esperamos que el Espíritu Santo le hable a través de esta palabra y quiero saludarle y felicitarle por brindarme ese tiempo que usted tiene para conectarse conmigo. Yo sé que usted tiene mucho que hacer en su casa, yo sé que usted tiene quizás actividades laborales que hacer, pero yo estoy muy feliz de que usted me permite llegar, escuche bien, llegar hasta la comodidad de su lugar para poderte ministrar con la palabra del Señor. Saludos a nuestros colaboradores, hermanas y hermanos que siempre nos están bendiciendo con una palabra de ánimo y de bendición y también con alguna ofrenda que Dios pone en su corazón. Gracias, mis amados hermanos, porque hemos recibido los recursos económicos que Dios ha puesto en su corazón y han sido muy utilizados en este ministerio y son bien recibidos para la gloria del Señor. Así que muchísimas gracias por el tiempo que usted nos brinda para conectarse conmigo y que Dios le retribuya al 100 por 1 el tiempo, el espacio que usted utiliza para estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Queremos en esta tarde, antes que llueva, porque ya estoy viendo como que la lluvia quiere y no quiere, bueno, queremos ministrar bajo el tema esclavos del corazón. Esclavos del corazón. Son muchísimas las personas que toditos los días me escriben pidiéndome consejería con respecto a relaciones de noviazgos y muchas veces en relaciones matrimoniales. Son muchísimos jóvenes que todos los días me escriben y me preguntan: hermano Byron, mi novio tiene problemas conmigo, mi novio me trata mal, mi novia me trata mal, hermano Byron, no me llevo bien con mi novia, hermano Byron, mi novio me falló hace poco, o mi novia anda con otro muchacho a la vez conmigo. En este tiempo son muchas las personas que se han vuelto esclavos del corazón, pero no de un corazón bueno. Son muchas las personas que me escriben que han sido víctimas de corazones malos. Porque así como existen corazones que han sido lavados con la sangre de Cristo y que han sido procesados por Dios, también existen corazones malos, corazones egoístas, corazones que lastiman, corazones que hieren, con los corazones traicioneros, como diría por ahí alguna canción secular. Jeremías capítulo 17 verso 9 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Escuche lo que dice Jeremías con respecto al corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? En este tiempo, muchas damas y caballeros han sido víctimas de corazones que no saben amar, de corazones irrespetuosos, de corazones infieles y traicioneros. Déjame decirte que la maldad del ser humano yace en su corazón. Por eso es que la Biblia en recurridas ocasiones dice que hay que entregar el corazón, que hay que limpiar el corazón. El salmista David escribe en Salmos capítulo 119 y en su versículo 11, el salmista David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra del Señor no está en nuestro corazón, significa que otro u otra ocupa el lugar donde debería de estar los mandamientos de Dios, a como los escribe David. En mi corazón, dice David, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué pasa
cuando metemos cosas malas y tóxicas en nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando nosotros nos enamoramos de un corazón malo? ¿Qué pasa cuando la señorita se pone de novio con un corazón traicionero? ¿Qué pasa cuando el joven se casa con una señorita que no tiene precisamente un corazón fiel? Escuche lo que dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Un corazón engañoso es aquel corazón que se muestra bueno ante la vista del público. Un corazón engañoso es aquel corazón que posee una cara bonita, pero un corazón malo. La Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Porque muchas personas tienen una cara bonita, pero debajo de esa cara bonita tienen un corazón perverso. Tienen un corazón odioso. Mucha gente que yo creo que usted y yo conocemos tienen una cara linda, un cuerpo lindo, pero tienen un corazón indeseable. Punto número 1. No dejes que ningún corazón envenenado lastime el tuyo. Amada señorita, amado joven, dama y caballero, escuche bien. Punto número 1 que quiero compartir con usted. No dejes que ningún corazón envenenado lastime el tuyo. San Mateo, capítulo 15, verso 18 y verso 19, dice así. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto, escuche bien, contamina al hombre. Verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Escuche bien todo lo que se guarda en un corazón que no tiene a Cristo. ¿Un corazón que no tiene a Cristo puede almacenar tanta maldad? Por supuesto que sí. Un corazón que no ha sido entregado y rendido a los pies de Cristo puede ser malo, perverso, mentiroso, fornicario, adúltero, blasfemo, con mal testimonio. Por supuesto que sí. Los dice el apóstol Mateo 15, verso 19, del corazón salen los malos pensamientos. Escuche bien, la gente que hiere, la gente que mata, la gente que miente, la gente que critica, el novio que traiciona, el esposo o la esposa que traiciona, el esposo que adultera y la esposa que adultera, la gente mala, gente perversa, el hombre que asesina a su esposa, el hombre que asesina a su novia. Escuche bien. Tiene el corazón lleno de todas estas cosas que habla Mateo capítulo 15, verso 19. Jesús está diciendo aquí, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, la blasfemia. Entonces, mi amado hermano y hermana, no permita que corazones que tienen todo este tipo de cosas malas lastimen el corazón bueno que Dios te ha dado. Muchas personas viven amargadas la vida, muchas personas viven amargado el corazón porque permiten que corazones sucios que no tienen a Cristo interfiera con la felicidad que ellos hoy en día tienen en nuestro Señor Jesucristo. No culpe a usted a la gente que hace cosas malas. El detalle no son ellos, el detalle está en el corazón que lo cargan envenenado con todas estas cosas que el mundo mete en el corazón de aquellos que aún no han conocido a Cristo. Lucas capítulo 6, verso 45. Escuche bien. Lucas capítulo 6, verso 45 dice así. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué significa esto, amado hermano, amado amigo y amiga? Tenemos que entender que hay corazones malos que no tienen nada bueno que ofrecerte. Hay novios, señoritas, que no tienen nada bueno que ofrecerte. Hay novias, caballero, joven que me ve, que no tienen nada bueno que ofrecerte. Escuche bien, tenemos que entender que no todos los corazones tienen buenas cosas para darnos. Tenemos que entender que no todas las señoritas tienen un corazón digno de un siervo de Dios.
Porque muchos hombres de Dios se casan con mujeres que no tienen nada de Dios. Y muchas mujeres de Dios se casan con hombres que no tienen nada de Dios. Yo conozco algunas solistas, hermanitas que cantan aquí en Guatemala, que cuando eran solteras y se dedicaban al ministerio, salían a ministrar y eran un amor de gente. Conozco señoritas, o mejor dicho, conozco hermanas solistas que cuando antes de casarse llegaban a los eventos y eran muy tranquilas. Hermano Byron, ¿cómo está? Y tenían un rostro que brillaba. Estaban disfrutando su soltería en Cristo. Luego se casaron y ahora cuando me las encuentro en un evento, las miro opacas. Las miro grises, las miro triste, atribulada. El marido les prohibió cualquier cosa. No salude a aquel, no salude aquí, no se tome foto con acá. Y yo miro que estas hermanas que se casaron con estos hombres, en vez de ser más felices en su matrimonio, se volvieron tristes. Se volvieron retraídas, se volvieron un poquito distraídas, se cohibieron de muchas cosas. Yo le voy a decir algo, tenemos que tener cuidado, los que están solteros tienen que tener cuidado, las hermanas solteras tienen que tener cuidado, porque no todo aquel que tiene una cara bonita tiene un corazón bonito también. No toda aquella señorita que tiene una cara bonita también tiene un corazón bonito. Debemos de tener mucho cuidado, mi amado hermano, porque no todos los corazones tienen algo bueno que ofrecer. La Biblia lo dice de esta manera: los corazones malos, hasta Dios los aborrece, mi amado hermano. Imagínese, Dios es un Dios de amor, pero el corazón malo, hasta Dios le cae mal, un corazón malo. Escuche bien lo que dice Proverbio, capítulo 6, verso 16 al 19. Esto va para los solteros. Esto va para los casados, esto va para los noviazgos, esto va para aquella gente que disfruta su noviazgo, pero que también está disfrutando la soltería que tiene en Dios. Escuche lo que dice Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19, lo que Dios odia. Escuche: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Verso 17. ¿Qué es lo que Dios odia? Verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Ya escuchó eso? Escuche bien. Verso 19. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas salen de un corazón malo. Todas estas cosas que Dios aborrece salen de un corazón sucio, que no tiene a Cristo, que no ha sido lavado por la sangre del Cordero. Jóvenes señoritas, no se dejen llevar por una cara bonita y un cuerpo bello. Por favor, aprendan a conocer los corazones de la gente. Mucha gente se deja llevar por una cara linda, pero el corazón está horrible. Escuche lo que dice. Jóvenes, señoritas, no se dejen llevar por una cara bonita. Me encuentro muchísima gente que me dice: hermano Byron, me casé con esta mujer bella, pero imagínese en la casa. En la casa esta mujer linda se convierte verdaderamente en una fiera. O me encuentro con hermanas que me dicen: me casé con este hombre muy hermoso, yo me enamoré de su físico, nos casamos, pero él en la casa ahora me golpea. Ahora él en la casa me grita. Ahora él en la casa hace esto y lo otro. Ahora él chatea con mujeres. Ahora él le ha abierto el WhatsApp y yo miro cosas que no están bien para él. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Mucha gente se casó con una cara bonita, pero con un corazón envenenado. Esta palabra va para los jóvenes. Esta palabra va para aquella gente que está desesperada por casarse. Esta palabra está para aquellas personas que dicen: yo me quiero casar en el 2020, antes que Cristo venga, antes. Y hay mucha gente que se desespera por tener a alguien a su lado, que se les olvida disfrutar la etapa que están viviendo. Me encuentro con señoritas de 15, 16 años que ya quieren casarse, que ya quieren, que para hoy es que, hermano Byron, si mi mamá no quiere, yo me escapo con Pancho. Hermano Byron, es que si mi papá no quiere, yo me voy con la Casimira. Es que mi papá no está de acuerdo, pero yo me quiero ir porque ya quiero casarme, porque yo lo amo y yo la amo. Jóvenes y señoritas que están confundidas
piensan que una cara bonita les va a retribuir una vida de sufrimiento. Déjeme decirle algo. Hay quienes se casaron con un corazón malos y una cara bonita. Hay matrimonios que se casaron por apariencia. Hay matrimonios que en este momento viven un matrimonio terrible, mi amado. Gente linda, gente bien elegante, bien guapa, pero tienen problemas disfuncionales. Tienen problemas. Es un matrimonio disfuncional. No funciona. Es que yo no sé por qué me casé contigo. Es que yo no sé por qué te casaste conmigo. Es que tenía mejores propuestas, pero ay, Dios mío, que me llegué a casar contigo. Estas son los tipos de discusiones que tienen algunos matrimonios ahora mismo por casarse con una cara bonita y no aprender a conocer el corazón de su novio y no aprender a conocer el corazón de su novia. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Punto número 2. No esperes ser amada ni respetada por un corazón que no respeta a Jesús. Aleluya. No esperes recibir algo bueno de un corazón malo. No esperes que alguien te ame con el amor del cielo si todavía no conoce a Jesús. San Juan capítulo 14, verso 23. Escuche lo que dijo Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué significa esto? Alguien que no tiene en su corazón al Cristo de la gloria, no te puede amar a ti. Alguien que todavía no ha conocido el verdadero amor, no puede amarte a ti. Hermano Byron, somos cristianos, yo soy cristiano, pero mi novio me traicionó. Mi novia me traicionó. ¿Qué significa eso? Un corazón que no tiene a Cristo traiciona. Un corazón que no tiene a Cristo miente. Un corazón que no tiene a Cristo, como dicen en México, te ponen el cuerno. Escuche bien. Un corazón que no conoce el verdadero amor te va a ser infiel a ti. ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Un hombre que verdaderamente quiera amarte a ti, tiene que aprender a amar a Dios. Porque si a Dios le es fiel, que no lo está viendo, a ti también te va a ser fiel cuando te toque casarte con esa persona. Pero una persona infiel es aquella que todavía no ha conocido el verdadero amor. Y el verdadero amor es Cristo. Jesucristo dice en San Juan 14, 23, vendremos, dice, y haremos morada con él. Un corazón que tiene a Cristo te va a respetar a ti, señorita. Una mujer que tiene a Cristo en el corazón va a saber respetarte a ti como novia, como novio, como hombre, como esposo, como esposa. Un corazón que tiene a Cristo, escuche bien, te va a respetar bien a ti. Cuando un corazón recibe a Jesús, también recibe la virtud de amar correctamente. No me venga diciendo, hermano Byron, es que a mi novio le gustaban las fiestas y yo estuve orando para que Dios lo cambiara. Me escriben muchas señoritas diciéndome eso. Hermano Byron, mi novio no es cristiano, pero yo estoy orando por él. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué significa eso? Un corazón que no es cristiano y que no ha conocido a Jesús, no esperes nada bueno de alguien que anda en las cantinas. No esperes nada bueno de alguien que anda con una chica y otra chica. Señorita, te digo esto, no esperes nada bueno de un joven que no quiere nada con Dios. Joven, te digo esto, no esperes nada bueno de una señorita que anda de fiesta en fiesta. No esperes nada bueno de una señorita que cambia de novio como cambiarse los calcetines. Yo miro este mal testimonio incluso en las iglesias cristianas. Yo miro señoritas que suben una foto con uno, al mes andan con otro, a los 2 meses cambian de novio y de otro, y a los 2 meses andan con otro muchacho. Esta situación yo la he visto incluso en señoritas que supuestamente son evangélicas. Cambian el novio como cambiarse los calcetines. Esto no es así. ¿Quién va a tomar en serio a una señorita que cambia de novio a cada rato? Nadie toma en serio a una señorita que tiene sucursales en cada una de las zonas de su departamento, de su municipio, que tiene novio en cada barrio.
No es así, mi amado. Tenemos que saber respetar. Tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que respetar nuestro corazón. Si tú no te valoras a ti mismo y si tú no cuidas tu corazón, nadie más lo va a hacer. Nadie quiere casarse con una señorita que tuvo 25 novios. Se lo digo yo. Nadie, ningún hombre quiere casarse con una señorita que tuvo 25 novios y ninguna dama quiere casarse con un joven que tuvo 30 novias. Y lastimosamente se mira mucho en la iglesia de Cristo. Yo, Byron, conozco aquí en mi ciudad, yo conozco a señoritas que van a algunas iglesias de por acá, que tienen novio a cada rato. Hasta se turnan, este mes con este, el otro mes con el otro, y viene el amigo de este y le quita la novia al otro, y la amiga del otro anda con... yo conozco una iglesia por ahí, que hay una señorita que ha pasado como por 5 novios ahí, y los 5 son amigos en la iglesia. Imagínense, ¿quién se va a querer quedar con esta señorita después? ¿Quién va a querer casarse con esta señorita si ya, como decimos, todas las bocas de la iglesia ya la besaron? Y esto no estoy diciendo nada malo. Lo único que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado. Nadie toma en serio a una señorita que cambia novio a cada rato. Y nadie toma en serio a un don Juan que tiene 30 novias. Algunos se van a retraer, a ofender con esto que estoy diciendo, pero es una verdad, amado. Y no es que me la contaron de allá de Nicaragua, no. Yo en mi ciudad he visto esa situación. De señoritas que supuestamente son cristianas. Algunas hasta pertenecen a ministerios. Y le conozco un novio, a los 2 meses anda con otro muchacho, a los 3 meses con otro, y yo digo, ¿y qué pasó aquí? Anda probando suerte para ver quién le conviene o quién no. No debería ser así. Así que por favor, no se dejen llevar por una cara bonita. Cásense, pónganse de novio con un corazón que primeramente le pertenezca a Dios. Si te enamoras de un corazón que le pertenece a Dios, ese corazón también te va a pertenecer a ti dignamente, con respeto, con dignidad, un corazón virtuoso. La Biblia lo dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Una mujer virtuosa la encuentra un hombre virtuoso. Si tú no eres una mujer virtuosa, no pidas un hombre virtuoso. Si tú no eres un hombre idóneo, no esperes una idónea. Novios que andan por aquí, por allá, haciendo y deshaciendo, pero quieren casarse con una buena esposa. Si tú no eres un hombre de Dios, ¿cómo Dios te va a dar una mujer de Dios? Si tú no eres una señorita centrada, que se amarra bien el vestido, la falda, y que busca decentemente en santidad a Dios, ¿cómo quieres que Dios te dé un hombre, un servidor de Él? Conozco mucha gente y muchas hermanas que dicen, quisiera casarme con un varón de Dios, un hermano siervo de Dios, un hombre que predique, que cante, que ministre, con un buen siervo, un músico. Pero ellas, escuche bien, pero ellas no son una mujer idónea. Conozco señoritas que me piden oración. A mí me dicen, hermano Byron, ore porque yo quiero casarme con un hombre tremendo de Dios. Y yo les pregunto, ¿usted es una mujer de Dios? Porque es fácil pedir gusto. El detalle está que esa pobrecita mujer de Dios o ese pobrecito hombre de Dios se va a casar con una demonia y no con una idónea. El detalle está que esa gran mujer de Dios se va a casar con un demonio y no con un idóneo. Si tú eres una idónea, puedes pedirle a papá Dios un idóneo. Si tú eres un idóneo, puedes pedirle a papá Dios una idónea. Pero ¿tú crees que Dios le va a dar uno de sus hijos preciados que le sirve bien a él, a una mujer que lo va a ir a embarrancar? ¿A una mujer que le va a destruir su llamado? Como yo he conocido muchos hombres de Dios que se han casado con un tipo de mujer tremenda, que ellos son una gran persona y su esposa son una tremenda destrucción para su ministerio. Conozco pastores que ellos son unos hombres tremendos de Dios, casados con una mujer terrible. Lástima, digo yo, un gran hombre de Dios se merecía tener una mujer de Dios a su lado, no una vieja enojada que le espante a las ovejitas de la iglesia. Por eso es que la ruina de todo hombre de Dios puede empezar al casarse con una mujer que no tiene nada de Dios. Pero estas cosas, mis amados, se tienen que ver en el principio.
Estas cosas, jóvenes, señorita, usted tiene que saber con quién se va a casar. Alguien que tema a Dios en su corazón, que sea temeroso de Dios. Alguien que ame a Dios más que a usted. Alguien que tenga en primer lugar la integridad para Dios. Alguien que le falla a Dios en secreto, también te va a fallar a ti como novia, como novio. Alguien que le falla a Dios en secreto, también te va a fallar como esposa o como esposo. Tengamos mucho cuidado. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice así. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí entra el asunto. Ahí entra un asunto un poquito delicado. Mucha gente ama en esta tierra con amor humano. ¿Me escucha? Mucha gente en esta tierra ama con amor humano. El amor humano es condicional. El amor humano es pasajero. El amor humano corresponde cuando es correspondido. Pero el amor de Dios no es así. Escuche bien lo que dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando la Biblia dice que no ha conocido a Dios, es porque Dios te ama con un amor incondicional. Miras pornografía y caes de su gracia, te puedes arrodillar, derramar tus lágrimas con arrepentimiento, y en ese mismo instante Dios te perdona. En ese mismo instante Dios borra tu pecado y continúas peleando por tu salvación. Pero el amor humano no perdona tan fácil. El amor humano es así, que el amor humano te pueden amar, pero cuando tú cometes una falla en esa relación, no vuelve a ser lo mismo. La confianza no se recupera nunca jamás, porque el amor humano es condicional. Escuche bien, el amor humano es condicional. Te amo si me amas. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Si tú me tratas mal, yo me porto peor. Ese es el condicionable y defectuoso amor humano. Gente que dice, te perdono, pero no lo olvido. Dios dice, te perdono y no me acordaré de tus pecados. Ese es el amor del cielo. No podemos amar verdaderamente a nuestra novia o a nuestra esposa sin tener el amor con que Dios nos ama a nosotros. Si tenemos en nuestro corazón el amor con que Dios a mí me ama y el amor con el que Él a mí me ha perdonado cada vez que caigo, ese es el amor con que yo tengo que amar a mi pareja. Ese es el amor con que tengo que amar a mi novia, a mi novio, a mi esposo, a mi esposa, caballero. Ese es el amor. Por eso le digo algo, cásese con alguien que ya haya conocido el incondicionable amor de Dios. Ponte de novio con una señorita que ya sepa lo que significa el amor del cielo. Hermano Byron, mi novio se fue con otra. No te amaba con el verdadero amor. Te amaba con el amor humano. Ese amor que se puede fracturar en cualquier momento. Ese amor que si amas te amo y si me odias yo te odio más. Ese amor pasajero de este mundo. El amor de Dios, dice la Biblia, cubre multitudes de pecados, pero es el amor del cielo. No puedo amar bien con un amor terrenal. Por eso es que la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Si tu novio te dejó por otra, no ha conocido a Dios. Si tu esposo te traicionó con otra vieja más joven que usted, no conoció a Dios, porque Dios es amor. Y cuando Él me ama a mí con su amor, yo lo amo a Él con el mismo amor. Y también del amor con que yo amo a Él, es el mismo amor con que yo te voy a amar, a cuidar y a respetar y a hacerte fiel a ti. ¿Con cuál amor, hermano Byron? Con el amor puro, el amor que viene del cielo. Las traiciones, las mentiras, las palabras hirientes, las calumnias y todo lo malo que usted pueda imaginarse, nacen de corazones que no han conocido a Dios. Todo lo que usted pueda imaginarse malo en este mundo, nacen de corazones que no aman a Dios.
¿Cuál es el amor de este tiempo? Te amo porque tienes buen cuerpo. Ese es el amor de este tiempo. Usted sube una fotografía a Facebook, si usted es una dama, y sube una fotografía a Facebook con una falda, una minifalda, o un leggings bien apretado, enseñando de más. Va a sobrar el caballero que le diga, mamacita, te amo. Ese es el amor de esta tierra, un amor morboso. Y hay quienes dicen, te amo, solo porque tienes un bonito cuerpo, pero el verdadero amor no está en verdaderamente tener un bonito cuerpo, porque hay hombres, y vuelvo y lo repito, hombres que se casan con una dama que tiene bonita cara y bonito cuerpo, pero tienen un corazón destructivo. Hay hombres que se casan y dicen, esta es la mujer con la que me voy a casar. ¿Por qué? Porque la miran que tienen un bonito cuerpo, porque la miran que tienen una bonita cintura, una bonita cadera, porque la miran que tiene un bonito rostro. Sin embargo, con el pasar del tiempo, cuando esa dama llegue a los 35, 40 años, todo aquello que estaba fijo o firme se va a comenzar a caer. Y luego viene este hombre, como anda buscando el amor morboso y no un amor genuino, cuando ya su esposa comience todo a ponerse aguado, este mismo hombre va a decirle las mismas palabras a otra jovencita. Te amo y quiero que seas mi esposa. Ese es el amor vano, el amor pasajero, el amor barato de este mundo. Nos hemos creado una imagen en nuestra cabeza que un bonito matrimonio tiene que ser delgadito, fitness, flaquito, todo en su lugar, pero no es así. El gimnasio puede ayudarte en parte, pero el tiempo va a ser su acometido sobre tu cuerpo. El tiempo no perdona. El gimnasio es muy saludable porque mantiene íntegro nuestro cuerpo, pero hay algo que ni el propio gimnasio puede detener y son las secuelas del tiempo sobre el cuerpo de cada uno de nosotros. Así que si te casas con una persona solo porque tiene un bonito cuerpo, cuando esa persona con lindo cuerpo cumpla 40, 45 años, vas a buscar en otro cuerpo lo que estás perdiendo en el cuerpo de tu esposa. Vas a buscar en otro cuerpo joven lo que una vez disfrutaste en el cuerpo de tu esposa. Así que por favor, chicos y chicas, no se casen solamente porque ella tiene un buen cuerpo. No te cases solamente porque él tiene un hermoso cuerpo. Cásate y enamórate del corazón de la persona. Obviamente, escúchame bien, obviamente que para casarte te tiene que gustar alguien. Eso es obvio. Tampoco te vas a casar con la primera abuelita que encontres en el camino. Es que Byron dice que lo que me tiene que gustar es su corazón. No exageres. Tampoco te estoy diciendo, mira, casate con el primer abuelito que encontré en el camino, hermana. No, te estoy diciendo algo. Las virtudes de la gente se miden por la calidad del corazón que tiene. Las virtudes. Si una persona te enamoras de alguien que es físicamente agradable y linda, pero su corazón es más hermoso aún, gloria a Dios, estás en el lugar correcto. Dale, cásate, tranquilo, disfruta, escuche bien, disfruta casándote con la mujer de tu vida, de tu corazón, alguien que ame a Dios primeramente. No te estoy diciendo, ni tampoco quiero que te vayas al extremo. Byron quiere que me case con alguien que no me guste, pero que tenga un buen corazón. No es así, no exageres. Lo primero que te tiene que gustar en una persona son sus virtudes, sus cualidades. Y si es linda, tiene un bonito cuerpo y un lindo corazón, ¡gloria a Dios! Ahí es el lugar. Pero no me malinterpretes, por favor. Escuche bien, la Biblia nos aconseja de esta manera. Este consejo va para todos. Este consejo va para casados. Este consejo va para noviazgos, para gente soltera. Escuche bien, Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 23. Dice así. Hija mía, hijo mío, escuche bien. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en tu corazón, así como decía el rey David. Porque son vida a los que la hallan y medicina a su cuerpo. Verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor te dice, guárdate. Guarda la palabra, guarda mis mandamientos en tu corazón, inclina a mí tu oído, está atento a mis palabras, porque son medicina a tu cuerpo. Pero sobre toda cosa guardada, dice el Señor, sobre toda cosa guardada.
guarda tu corazón. Un corazón quebrado ya no es un corazón que sueña. Es lastimoso. Ayer allá en mi país, creo que fue anoche, en mi país, Nicaragua, un hombre ahorcó a una dama embarazada de 7 meses. Un bebé de 7 meses estaba creciendo en el vientre de esta dama y este hombre no tuvo misericordia ni de ella ni del bebé de 7 meses que estaba en su vientre. Este hombre llegó y la ahorcó. Supe también de otro que llegó a su casa, macheteó a su esposa y macheteó a sus 2 hijos de 5 y 7 años. La persona que juró amarla y protegerla, le puso el machete encima y la mató. Ese es el amor pasajero. Ese es el amor sucio de este mundo. El amor condicional. Ese es el amor morboso de este mundo. Un amor que ni siquiera debería de llamarse amor. Sería atracción morbosa sexual. Hombres que se casan con una dama, dejan de amarla y luego les ponen el machete y terminan con la vida de esta pareja o de esta dama. También miré en vivo cómo un hombre le disparaba a su esposa y luego tomaba su arma y se disparaba. Ese es el amor de este mundo, un amor sucio, un amor condicionable, un amor traicionero, un amor mentiroso, un amor de falacia. Ninguna dama tiene que ser víctima de un amor no correspondido. Ninguna señorita tiene que quitarse la vida por el corazón de un endemoniado que le lastimó el alma. No. ¿Qué es eso? Me voy a matar porque tú no me amas. ¿Qué es eso? Señorita, ese no es el amor correcto. El verdadero amor te va a amar, te va a respetar. El verdadero amor te va a hacer sentir plena. El verdadero amor te va a hacer sentir feliz. No vale la pena tirarse una pastilla de curar frijoles o maíz por un desgraciado, perdón la expresión, por un desgraciado que solamente anda buscando cuerpos para pecar. No vale la pena. Señorita, yo sé que hay muchas señoritas, muchas damas que me están viendo, que han pensado en suicidarte por culpa de un desgraciado que anda por ahí buscando a quien arruinarle la vida. No vale la pena. No naciste para depender de un corazón podrido. No naciste para depender de un degenerado que no ha conocido el verdadero amor, porque alguien que mata y que toma un machete, una arma, un cuchillo para golpear a su esposa o a su novia, ese no es hijo de Dios aún. No conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es perdón. Dios es oportunidad. No naciste para ser esclava de una relación. Naciste para ser libre. Por eso el Señor dice en su palabra, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, señorita, sobre toda cosa guardada, caballero, guarda tu corazón, porque el día que te rompan el corazón, te rompen los sueños de vivir. Por eso muchos jóvenes se envenenan. Por eso muchas señoritas se envenenan. Por eso muchas damas se quitan la vida, se cortan las venas, se tiran de un puente, se ahorcan, se asfixian. ¿Por qué? Porque cuando les rompen el corazón, les rompen las oportunidades de vida. Y no es así. Hay oportunidad para ti. Hermano Byron, me dejaron, me quiero matar. Dale gloria a Dios porque se fue esa sal que tenías. Hermano Byron, mi marido me dejó, se fue con otra. No te asesines, no te mates. Dale gracias a Dios porque ese condenado no te asesinó a ti para quedarse con la otra. Celebra, la vida es dura. La vida nos va a dar golpes. La vida nos va a sorprender y nos va a tratar feo. Pero Dios está contigo. ¿Cuántos padres hoy están sufriendo porque una de sus hijas queridas se quitó la vida por un condenado? ¿Cuántas madres hoy en día están sufriendo por el hijo que se asesinó, que se cortó las venas por una chica que tenía un corazón infiel? Porque le voy a decir algo. No solamente las damas se quitan la vida, también hay chicos inmaduros, jóvenes de 15, 16 años que una chica no les correspondió en sus intenciones de amor y vino este pobre muchacho, se envenenó. No solamente las señoritas se quitan la vida, hombres adultos ya se quitan la vida.
Déjame decirte algo. La vida, no naciste para quitarte la vida tú. Naciste para ser pleno, naciste para vivir, naciste para recibir el perdón de Dios, naciste para oportunidad. ¿De qué sirve que hayas vivido 30 años y tú te quitas la vida así por así? ¿De qué sirve que hayas nacido y que te hayas logrado nacer bien en el quirófano, nacer bien con tu mami y naciste bien para que tú mismo te prives de la vida que Dios un día te dio? No vale la pena irse al cementerio por un corazón traicionero que será feliz con otro. No vale la pena. No vale la pena. Te dejaron, gloria a Dios. Vas a llorar una semana, 15 días, pero esto sigue. La vida sigue. Dios sigue sentado en su trono. Jesús sigue esperándote con brazos abiertos, señorita. Dios quiere amarte con el corazón puro. Por eso vuelvo y te digo, Proverbios 4:23. Guarda tu corazón. De él mana la vida. Conozco muchas señoritas que le servían a Dios y estaban en la iglesia y cantaban y adoraban. Conozco señoritas que hablaban nuevas lenguas en el templo. Conozco señoritas que danzaban en el espíritu, que profetizaban, que sentían la unción de Dios. Luego vino un joven, la sacó del ministerio, la sacó del templo, la sacó de la unción de Dios. Y estas señoritas hoy asisten al templo y andan cabizbajo. Así. Este joven las pelea. Este joven las cela, las maltrata, las humilla, las bloquea, las desbloquea, las bloquea, las desbloquea de Facebook, de WhatsApp. Y ahí andan las señoritas. Después de haber sentido la presencia de Dios, después de haber estado en el templo adorando, hablando nuevas lenguas, danzando, sintiendo a Dios, cantando, hoy ya no se ve por ningún lado el gozo del Señor. Joven, señorita, el noviazgo no es para ponerte gris. El noviazgo no es para hacerte infeliz. El noviazgo no es para que te pongan una cadenita y te estén jalando como propiedad de. No, el noviazgo es la antesala para el matrimonio. El noviazgo es para conocer el corazón de la persona que será tu esposo, tu esposa. El noviazgo es para potenciar tu ministerio. El noviazgo es una multiplicación de fortaleza para que seas alguien que busque, que ame. El noviazgo debería de ser un apoyo que te sume, no que te reste. El noviazgo debería añadirte sonrisas, no lágrimas. El noviazgo debería añadirte éxitos, no fracaso. El noviazgo debería potenciarte, ayudarte en tus sueños a crecer, a desarrollarte, a cumplir metas. El noviazgo debería ser eso. Porque si en tu noviazgo te volviste infeliz, te volviste gris, te volviste triste, te volviste un corazón amargado y destruido, imagínate lo que te espera de esposa. Imagínate lo que te espera de esposo. Si el noviazgo no te potencializa como ser humano, ¿qué va a hacer de ti en el matrimonio? Vas a volverte esclava de un corazón corrompido. Eso Dios no quiere para usted. ¿Sabe algo? Punto número 3. Si tu corazón está sano, tendrás una vida más plena. Si tu corazón está sano, tendrás una vida más tranquila. Proverbios capítulo 15, verso 13, dice así: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor en el corazón abate al espíritu. Un corazón alegre hermosea el rostro, pero un corazón abatido, escuche bien, un corazón abatido entristece todo el rostro, abate todo el espíritu. ¿Qué quiere usted? ¿Tener el gozo de Dios en su corazón, que es el que hermosea su rostro, o tener un corazón triste? Ay, es que me puse de novia, pero me cela, me maltrata, me controla, me llama, me pide detalles de dónde estoy, con quién estoy, para dónde voy, qué estaba haciendo a tal hora y con quién estaba y por qué le di like a esta foto, que por qué le di me encanta esta foto, que por qué hice tal cosa. No es una relación sana, es una relación tóxica que va a destruir tu corazón. No es normal que alguien sufra por amor. La Biblia dice el amor es sufrido, pero no está hablando de ese tipo de amor, el amor de un hombre o una mujer. No está hablando de ese amor. ¿Sabes lo que hace el amor de esta tierra? El amor de esta tierra agarra un machete y por suposiciones de celo te mata. El amor de esta tierra, ¿sabes lo que hace el amor de esta tierra? Te induce a tirarte de un puente.
¿Sabes qué es lo que hace el amor de esta tierra? Induce a alguien a tomar un arma y quitarle la vida a su novia. Eso es lo que hace el amor pasajero de este mundo. Que no debería ser amor, debería ser un atentado contra el alma. El amor de Dios no es así. Cuando yo amo con el amor del cielo, respeto. Cuando yo amo con el amor del cielo, cuido. Cuando yo amo con el amor del cielo, me cuido para papá Dios y me cuido para mi pareja. Cuando estoy esperando que Dios haga algo por mí, lo amo a Él. Y con el mismo amor que yo amo a Él, con el mismo amor que Él me amó a mí, es el mismo amor que yo tengo en mi corazón, con el cual yo lo amo a Él y amaré también a la gente que me rodea. Ay, no dependa de un corazón ajeno para ser feliz. Es que si tú me dejas me mato. Déjalo que se vaya. Es que si tú me dejas me tiro de un puente. No, tranquilo, quema bombas, quema cohetes. Si un fulano o una fulana decide irse de tu corazón, hacete algo, celebra, cómprate un pastel, quema cohetes, quema una bomba o un cohete, celébralo. Mejor que se vaya en el noviazgo y no que te destruya tu matrimonio. Se fue, gloria a Dios, se fue. Gracias, Señor, porque me quitaste este demonio de encima. Me quitaste esta diabla de encima. Hermano, no se exprese así. Es que alguien que vino para destruir tu vida no es algo bueno. Alguien que llegó para fracasarte de tu corazón no es algo bueno. En vez de tomarte una pastilla o una arma, o en vez de tomar esa mentalidad suicida porque piensas que no vas a encontrar a otro más hermoso que tu Brad Pitt que se fue, en vez de hacer esa estupidez, mejor dale gloria a Dios. ¿Vas a llorar? Sí, porque uno se encariña hasta de la gente mala. Hermano Byron, es que Byron, si se va, yo voy a llorar, pero llora. Te felicito. Si tenés que llorar, llora, pero no te mates. No vale tanto la pena un condenado, chaparro, como para que tú te quites la vida. ¿Sabes que lo que más hay en este mundo es hombre y mujer? ¿Sabes que lo que más hay en esta tierra son gente linda? Más hermosa que este chaparro que te quiere dejar. Más linda que esa tu enana de Blancanieves que se quiere ir. Más lindo. Celebra. Yo lo tomo con mucho chiste, pero esto es serio para mucha gente. Para usted que está sufriendo, hermano Byron, es que se fue, que se vaya, pero no te vayas tú también. Él se va con otra y tú al infierno por matarte. Ella se va con otro más guapo que tú y tú al infierno por asesinarte. ¿Qué quieres entonces? Mejor sufrir una semana y llorar las lágrimas que tenga que derramar por esa traicionera, por ese traicionero, pero no te cortes la oportunidad de ser feliz con la persona que Dios ponga en tu camino. No te cortes el sueño de ser feliz. Las iglesias están llenas de gente con el corazón roto. Mucha de la gente que llegamos a la iglesia, llegamos con el corazón partido. Mucha gente que llegó al templo, llegó con un corazón partido. ¿Sabía usted que muchos matrimonios en las iglesias llegaron quebrados? ¿Sabía usted que mucha gente que buscó al Señor lo buscó en un momento donde su corazón estaba en pedazos y que vino Cristo y juntó los pedazos de ese corazón y les dio una vida nueva y una ilusión nueva de vivir para Dios? ¿Sabía usted que la iglesia es un hospital para gente que ha llevado el corazón roto? ¿Sabía usted que mucha gente en medio de la alabanza ha tenido cirugías a corazón abierto? ¿Sabía usted que mucha gente que hoy es feliz con Cristo, hubo un momento que se querían tirar de un puente? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que mucha gente que hoy es feliz siendo soltera para Cristo, soltero para Cristo, o mucha gente que hoy tiene una vida nueva en Cristo, en una oportunidad se quisieron quitar la vida por culpa de un corazón podrido que los dejó? No permitas que eso pase. No le des el poder a nadie para matar tus sueños. No le des el poder a nadie para matar tus ilusiones. No permitas que la gente tenga ese gran poder sobre ti de matar tus ilusiones. No. No culpes a la gente. Es que por acá el desgraciado. No. La gente que no tiene a Cristo andan en modo automático destruyendo hogares. Te lo repito. La gente que no tiene a Cristo andan en modo automático destruyendo hogares y destruyendo corazones. El día que tú naciste, no naciste con tu novio.
El día que tú naciste, no naciste con tu novia. Es más, ni tu esposa nació contigo. El día que tú naciste, naciste solo, a no ser que sea gemelo. Pero el día que uno nace, mi amado, mi amada, nace solo. Cuando uno va creciendo, se va enamorando de gente, y hay unos que no merecen tu amor, pero de igual manera te lastiman y se van. Pero no naciste con nadie, naciste solo. Y nacimos solo, y solo nos vamos. El apóstol, no, creo que fue Job. No sé quién dijo esto, pero dice, desnudo nací del vientre de mi madre. Creo que fue el salmista. Desnudo nací del vientre de mi madre. Desnudo volveré a él. ¿Qué significa? Si nacimos desnudos, eso significa que ni siquiera nacimos con novia. Ni siquiera naciste con novio. Nacimos solos. Nacimos desnudos. Ni siquiera traíamos algo que nos tapara la desnudez. Nacimos desnudos. Desnudito nacimos. Y así nos vamos, sin nada. Ni siquiera el cajón que nos meten, eso nos llevamos. Se pudre todo en el cementerio. Nada te llevas, nada. ¿Sabes qué es lo único que te vas a llevar el día que nos vayamos de acá? Nos llevamos los momentos vividos. Eso sí. El día que nos vamos a esta tierra, nos llevamos los buenos momentos. La vida es como un viaje. Y en ese viaje hay un baúl de recuerdos y mucha gente carga con cosas que no le sirven. Hay gente que carga una gran mochila. Es que mi ex todavía me duele que me dejó por aquella. Saca eso, ese peso extra del corazón. La vida es un viaje y entre más liviano, escuche bien, entre más livianos viajemos por esta vida, más lindo va a ser el viaje. Yo he viajado para Estados Unidos, estuve en México, Panamá, en algunos lugares que he estado. Y cuando yo viajo a veces llevo ropa para 15 días. Llevo 4, 5, hasta 6 trajes, corbatas. Y mi maleta pesa enormemente, que en una oportunidad me estaban pidiendo $100 en el aeropuerto solo por la maleta que llevaba porque excedía el peso. Y me decían, esta maleta ya no pesa 50 kilos, esta maleta ya pesa 78 kilos. Le vamos a tener que cobrar $100 y algo por el peso extra. Porque llevaba ropa a Jesús de la gloria, como que iba a vender ropa. Y en el aeropuerto dicen, no, usted lleva mucho equipaje. El equipaje, su maleta dice que solo es de 50 kilogramos y usted se pasó ya 25 kilos más. Así que por favor, son $100 y algo o decide alivianar la maleta. ¿Qué tuve que hacer? Pagar $100 y algo más por la maleta. Imagínese usted, pagar $100 más por 25 kilos más de la maleta. Los tuve que pagar porque no podía dejar mis trajes en el aeropuerto tirados. Así hay mucha gente. Viaja demasiado pesada. Que mi ex me traicionó, pero tu ex te dejó hace 3 años. Seguí adelante. Abrí los ojos, emprendé, enamórate de Dios y Él te dará a alguien que también esté enamorado de Él. Ay, santo es la gloria. Enamórate de Dios primeramente. Y cuando Dios mire que tú estás enamorado de Él, Él te va a facilitar que alguien que también esté enamorado de Él sea tu ayuda idónea en un futuro. Por favor, vive para Dios. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. El mundo está atravesando una epidemia. Gente se está muriendo. Ancianos se están muriendo. Jóvenes se están muriendo. Pastores se están muriendo. Gente se está muriendo en este tiempo y me da dolor en el corazón. Me da dolor en el corazón que muchos jóvenes, señoritas, y muchas mujeres y hombres, en vez de estar disfrutando los días de vida que Dios les da, se preocupan en quién los odia, en quién los dejó. Es que mi novia me traicionó. ¡Gloria a Dios! Llora lo que tengas que llorar. El corazón es así, es querendón y ama hasta aquel que te va a traicionar. Así es el corazón humano. Por eso la Biblia dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. El corazón es engañoso. El corazón hace que ames a la persona incorrecta. Hermano Byron, pero es que yo lo amaba y mire lo que me hizo, pero así somos todos. Así es mi corazón también. He amado a gente que me ha destruido el alma. Aleluya. Y te lo digo aquí entre nos, que nadie se dé cuenta. He amado a gente que me ha lastimado el corazón. Gente que me dijo que me iba a amar y que me iba a querer, que me iba a cuidar, ya no está. Se ha ido, me han traicionado, me han herido el corazón, pero ¿qué me queda?
O me quedo aquí culpando a alguien que se marchó y que me traicionó hace 15, 20 años, o prosigo adelante a la meta que es Cristo. O miro a Cristo y le sirvo a Él y recibo todo lo que Él me mande. Tenés dos opciones. O estás viviendo en el presente con secuelas del pasado, o vivís tu presente dignamente esperando el futuro que Dios ya preparó para ti. Jeremías 33, o creo que es Jeremías 29:11, donde dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, y son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y escucha, pensamientos de bien. Eso es lo que Dios tiene preparado para mí. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le temen, para los que le buscan, para los que en Él esperan. De usted depende. Así que vivamos para Dios. No vamos a hacer nada con estar viviendo en el pasado. Vivamos en el presente. El pasado, pasado. El presente, bienvenido. El futuro, Dios tiene el control de él. Escuche lo que dice la Biblia. Salmos capítulo 19, verso 8. Salmos 19, 8 dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¡Qué lindo! Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No metas en el corazón a cualquier gente. Mete en el corazón los mandamientos de Jehová. Mete en el corazón a Jesús. No metas a cualquier persona. Lo decía anteriormente. Hoy en día subís una foto en Facebook con un vestido corto, cualquiera te ama. Hoy en día subís una foto en Facebook con una minifalda, un pantalón apretado, cualquiera. Cualquier caballero te dice: ay, mamacita, te amo, dicen. Porque hoy el te amo está más barato que una libra de sal en una tienda. Cualquiera dice te amo. Dicen te amo los albañiles que están trabajando en una construcción. Te dice te amo el vendedor de la calle. Te dice te amo el que maneja el autobús. Te dice te amo el borrachito que anda por ahí loqueando en la calle. Cualquiera te dice te amo hoy. Cualquiera. ¿Verdad que sí está barato el te amo? Cualquiera te dice te amo. Como aquellos bolitos que están en la calle, que a veces pasa las damas y le dice: mami, te amo, amor. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Usted ha escuchado a esos bolitos que andan en la calle que le dicen te amo a cualquier persona que pasa por la calle? Así está, tan denigrado está el amor en nuestro tiempo. Cualquiera te ama. Así que no dejes que cualquier persona que te dice te amo, entre en tu corazón. No dejes que cualquiera persona que te dice que te adora entre en tu corazón. No dejes eso. Porque hoy en día, le voy a decir algo. Hoy en día, a las damas siempre se les ha enamorado por los oídos, y a los caballeros siempre nos han enamorado por los ojos. ¿Sí o no, caballeros? ¿Sí o no, hermana dama? A las damas siempre se les ha enamorado por los oídos, y a los caballeros siempre se les ha enamorado por los ojos. ¿Qué significa eso? Usted mira muchas veces que hay unas damas bien hermosas con unos hombres pocos atractivos. Significa que ese caballero supo escuchar, y ese caballero supo decirle las palabras correctas a esa dama. Cuando Satanás sedujo a Eva, la sedujo por los oídos. Eva paró el oído y Satanás le comenzó a hablar. Cuando Eva sedujo a Adán, ya no fue por el oído, fue por la vista. Adán, ¿ya viste cómo está de deliciosa esta fruta? Y sabe bien, Adán. ¿Quieres probarla? ¿Ya vio? Así que tengamos cuidado, hermanas damas. No escuches cualquier palabra bonita, ni abras tu corazón al escuchar palabras de un corazón corrompido. Caballero, no te dejes guiar por el cuerpo hermoso de una dama. Conoce mejor el corazón. Conoce mejor el corazón de la dama. Escuche bien, Salmos capítulo 33, verso 20, y ya estoy terminando. Salmos 33, 20, 21 dice así. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Verso 21.
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Qué linda palabra, qué linda palabra. En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Repita conmigo esta noche: en Él se alegrará mi corazón, porque en su santo nombre he confiado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por favor, llene su corazón con cosas buenas. Llene su corazón con la palabra de Dios. Ame a Jesús. Si alguien se fue de tu lado, sea novio, novia, esposo o esposa, si alguien te abandonó, ocupa ese tiempo libre para darle gloria a Dios. Enfócate en Él. Estamos viviendo pandemia en el mundo. Mucha gente está muriendo. Enfócate no en amar a alguien, sino en amar a Cristo. Si amas a Jesús con todo tu corazón, Él te va a dar la persona correcta. Vas a conocer un día a la persona correcta, a la persona idónea, que va a llegar a tu vida en el momento justo, preciso y necesario para ayudarte a crecer como ciudadano, como hombre, como mujer y como una excelente ciudadana o ciudadano del reino de los cielos. Que Dios bendiga su santa palabra y que te bendiga a ti por prestarme tu tiempo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. He hablado tu palabra conforme tú la has puesto en mi corazón y en mis pensamientos y en mis labios. Yo sé que le he hablado a matrimonios, a noviazgos, a solteros y a solteras. Te pido que tu palabra, Señor, sea trayendo fortaleza a los corazones. Que esta palabra venga a animar, a bendecir, a desafiar. Que esta palabra venga para que los que están indecisos tomen una decisión de servirte a ti, decisión de entregar su corazón a ti y decisión de enamorarse de ti, no enamorándonos del cuerpo, sino enamorándonos del corazón de alguien. Te pido, Señor, que tu palabra sea un consejo para los jóvenes, sea un consejo para las señoritas, para los noviazgos y matrimonios. Que tu palabra nos ayude a tomar decisiones que traigan bendición a nuestra vida. Que los jóvenes ya no estén sufriendo por amor. Si alguien se va, que digan goodbye, que le vaya bien. Y si alguien se queda, bienvenido. Que dependamos completamente de tu gozo en nuestro corazón y no del gozo que alguien nos puede proporcionar. Que el gozo tuyo sea nuestra fortaleza y que no dependamos del amar de otra gente. Que no dependamos del amor exterior, sino que dependamos de tu amor. Sana el corazón de aquellos que han sido traicionados. Aquella dama, aquel caballero que fue traicionado por su esposa o por su esposo. Sana ese corazón. Que ese corazón llegue a cicatrizar para seguirte a ti y amarte a ti. Esa señorita que quiere suicidarse porque se fue este hombre de su vida y la traicionó. No, papá, dale por favor la ilusión de una vida mejor contigo. Ese joven que se quiere quitar la vida solo porque una señorita lo traicionó con otro. Dale ánimos, ganas de vivir, Señor. Hazle saber que tú tienes hijas idóneas. Hazle saber que tú tienes hijos idóneos para aquellos que en ti esperan, Señor. Que no está perdido nada. Se pierde cuando uno ya está en el cementerio. Pero en esta vida todo puede pasar si nos encomendamos a ti. Oro con todo mi corazón, bendiciendo a la juventud, bendiciéndole, que tomen decisiones correctas, que el día de mañana se levanten, se miren al espejo y sepan que son hijos de Dios, hijas de Dios, que se merecen algo mejor que estar sufriendo por un amor no correspondido, un amor pasajero, terrenal, mundano y carnal. Que el mejor amor que podemos experimentar en una persona es el amor que fluye a través del Espíritu Santo, el amor que viene del cielo. Oramos a ti, Señor, y te doy gloria por esta noche, por este día, por esta mañana que alguien me está viendo. Te doy gloria, Señor, que tu palabra quede en el corazón, no quede solamente por acá en la mente, sino que quede en el corazón para vivirla, para ponerla por práctica y para ser mejores ciudadanos de esta tierra y mejores hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos.
En el nombre de Jesús te doy gloria a ti. Amén, Jesús, y amén. Que Dios te bendiga. No sé cuánto tiempo llevo conectado contigo esta noche. No sé cuántos minutos tengo contigo conectado, pero vale la pena. Si estuve 1 hora o 2 horas contigo, vale la pena. Quiero que te vaya bien en la vida. A Byron lo han procesado. ¿Por qué predico de esta forma? Porque a mí me han procesado Dios de una manera que tú no tienes idea. Yo sé que muchos se sintieron identificados con esto porque yo lo he vivido. Y cuando tú has vivido algo y cuando lo predicas, ese algo lleva impacto porque viene de alguien que lo vivió y lo pasó. Si Dios pudo hacerlo conmigo y hoy vivo feliz, tranquilo, estando pleno con mi Señor, también lo puede hacer contigo, joven, señorita, dama y caballero. Que Dios te bendiga. Si este mensaje te ha bendecido, por favor, no salgas de la página, no salgas del mensaje sin antes compartirlo en tu perfil, en tu página, en tu grupo, para que otros jóvenes y señoritas que están a punto de suicidarse incluso puedan ver este video y que la palabra de papá les pueda salvar en el instante. No te imaginas cuánta gente ha sido salva a unos instantes de ser asesinado. No te imaginas cuánta gente ha sido salva unos segundos antes de quitarse la vida. Usted puede salvar vidas conmigo. Usted. Si compartes este mensaje en tu perfil, en tu página, mucha gente, no sabemos la cantidad de gente que pueden ser salvas por este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. Una vez más, gracias por tu tiempo. A nuestros colaboradores, a los hermanos que siempre nos bendicen, gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique las ofrendas que nos han hecho enviar a través de PayPal. Si usted desea en su corazón bendecir nuestro ministerio, si hemos sido de bendición a usted, y usted dice, hermano Byron, yo quisiera bendecir su ministerio, puede enviar un mensaje a esta página, a mi página. Si yo no le contesto, escuche bien, si yo no le contesto, no haga ninguna transacción. Los hermanos y hermanas que me bendicen, primeramente se ponen en contacto por WhatsApp. Escuche bien, no mande ninguna ofrenda a ningún ministerio que se haga pasar por Byron Kruger. La gente que me ha bendecido a mí, escuche bien, la gente que me ha bendecido a mí, yo personalmente les mando una nota de voz y le digo, soy Byron Kruger, Dios le bendiga, muchas gracias por bendecir mi ministerio. Por favor, y le digo esto porque mucha gente me ha dicho, hermano Byron, fíjese que me pidieron dinero de tal página. Hermano Byron, fíjese que mandé a tal página un dinero. No. Por favor, si usted quiere bendecir nuestro ministerio, escríbame a esta página, Byron Kruger. Tenemos 200,000 seguidores aproximadamente. Puede escribirme a esta página y ahí le voy a hacer llegar mi número de WhatsApp. Personalmente yo le voy a contestar. No deje que lo estafen por ahí. Como le digo, no estoy vendiendo la palabra ni le estoy pidiendo dinero. Pero si usted necesita bendecir nuestro ministerio y si usted necesita bendecir este ministerio, si hemos sido de bendición para usted, y usted dice, bueno, hermano Byron, quisiera bendecir su ministerio, gloria a Dios. Bienvenido sea. Así que Dios me los bendiga grandemente y por favor, no se dejen estafar. Cuando alguien a mí me envía una bendición, yo personalmente les mando una nota de voz para que no se deje engañar por nadie. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, la paz de Cristo con usted y con su familia. Y buena noche, mis guerreros y guerreras de Dios. Hasta muy pronto. Amén y amén.